titulado Nube. En septiembre tuvimos una primera parte de este tema de estos controles a implementar de nivel de seguridad en la nube. Si no tuvieron oportunidad de ver esta primera parte, ahorita vamos a poner el link de nuestro canal de YouTube, en donde podrán ir a repasar y recordar esta primera parte de este importante tema. En ese primer webinar pudimos revisar los controles o los dominios del 1 al 7. Ahorita vamos a repasar los controles restantes, que son del 8 al 14. Para este webinar nos acompaña el ingeniero Martín Figueroa, quien es socio fundador de la firma HKMX. Martín ha contribuido en la implementación de marcos de referencia como son COVID, ITIL, PCI, entre otros. Esto para el sector financiero, manufactura, automotriz. Martín actualmente se desempeña como líder de la práctica de ciberseguridad y cumplimiento en la consultoría HKMX. También les recordamos que del lado derecho tenemos un chat abierto en donde a cualquier momento ustedes podrán hacer cualquier pregunta, cualquier duda, nos la podrán poner por aquí en el chat. Bien, esta plática, ¿qué incluye esta plática? Bueno, aquí veremos, como les comentaba, la segunda parte de la guía de seguridad e implementación en la nube y on-premise, y también las recomendaciones para cada dominio de la guía de seguridad. Bien, bueno, pues sin más preámbulos, cedo los micrófonos a Martín. Adelante, Martín, gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias ahí por la introducción, y muchas gracias a todos por su tiempo, por estar acompañándonos en esta segunda parte precisamente de este tema de la guía de ciberseguridad en la nube. Precisamente la sesión anterior ahí era bastante la información, entonces no pudimos atenderlo en una sola sesión, fue necesario hacer esta extensión, y seguimos con el mismo objetivo, es atender cuáles son esas áreas críticas, dominios críticos de ciberseguridad que nosotros como diseñadores de seguridad, como operadores, como gestores, tenemos que voltear a ver para precisamente que nuestra estrategia, nuestra operación, pues esté integrando todos estos temas. Lo que viene siendo la Cloud Security Alliance estableció en esta liga, en esta guía, unos ciertos dominios indispensables que nos van a dar las guías y las pautas para establecer esta estrategia sobre nuestra arquitectura, no nada más tecnológica, sino inclusive todo nuestro flujo de negocio que funcione a través de estas aplicaciones, máquinas virtuales, servidores, al final nuestra infraestructura y nuestro soporte tecnológico que habilitan nuestros servicios. Y para cada dominio también se tiene una serie de recomendaciones necesarias, tanto si lo vemos como los ojos del proveedor, como los ojos de usuario final. Para todas aquellas personas que no nos pudieron acompañar en la parte 1, aquí les dejo la liga. También, si ustedes entran a YouTube y nos buscan HK México, van a ver lo que viene siendo el canal ya establecido, con una serie de videos con distintas temáticas. Ahí hemos estado hablando de los controles de seguridad informática, los CIS, ya en su versión de 18 controles, liberada este año precisamente. Hemos hablado también muy ampliamente en temas de continuidad, desarrollando distintos webinars en el tema de VIA, BCP, DRP. Y bueno, también ya tenemos ahorita junto con este webinar, tendríamos ahí 3 capítulos basándonos en los controles del Cloud Security Alliance, donde tendríamos en la primera parte de la guía de seguridad, que están ahorita atendiendo precisamente como la segunda parte para concluir. Y tenemos también en el mismo canal lo que viene siendo los controles en la nube a través de la matriz de controles de nube, Cloud Control, la parte de esa matriz, donde inclusive son complementarias. La guía de seguridad voltea a ver a los controles también nos van a servir para un nivel de
lo que viene siendo implementación y evaluación de nuestro nivel de seguridad, tanto para no nada más nosotros como clientes finales, sino inclusive hacia nuestros proveedores. Ya entrando en materia precisamente de este webinar, pues vamos a hablar sobre la guía de seguridad de la nube. Nada más recordando un poco, esta guía está basada y fue desarrollada por el Cloud Security Alliance, la cual es una organización mundial dedicada a definir y a crear todo lo que viene siendo las definiciones o guías de mejores prácticas. No trata y no tiene como objetivo el sobreescribir lo que ya existe. De hecho, algo muy de mucho valor de esta asociación, de esta alianza, es que utiliza las mejores prácticas ya existentes, nos hace mucha referencia a temas como NIST, a temas como ISOs, y referencia esas prácticas y esos controles y las monta de una manera particular y acotada a la ciberseguridad en la nube, a la guía establecida que tenemos que ver, así como los controles. Entonces, si nosotros no nos queremos perder en un mundo de distintas regulaciones, normativas, prácticas, el verlo con los ojos de la CSA nos va a ayudar bastante porque ya tiene esta recopilación tanto en la guía como en la matriz de controles que actualmente existe. Si entramos a la página de Cloud Security Alliance, vamos a ver que precisamente estamos en la versión 4 de la guía de seguridad. Esta versión 4 pues recurrentemente tiene actualizaciones y pues busca estar lo más vigente posible. Le recuerdo, la sesión anterior vimos, como bien nos comentaba Cristina, vimos estos primeros 7 dominios, inclusive haciendo un recuento. Si recordarán, estos dominios se enfocaban mucho al tema de gobierno, la parte de gestión, la parte de diseño, arquitectura, toda la parte legal. También vimos ahí en el dominio 3 esta parte legal, la parte inclusive, y había mucha interacción entre los niveles de servicio que estamos esperando y viendo de nuestros proveedores, la matriz de responsabilidades, etcétera. Es a partir del dominio 7 donde ya empieza esta guía a hablar más sobre controles y soluciones tecnológicas. Ya vamos a ver ahorita la parte de cómo vamos a asegurar esas máquinas virtuales, esos contenedores, esos servicios de serverless, el tema de cifrado, tanto en la parte de transmisión como en la parte de nuestros repositorios, la parte de inclusive de seguridad as a service. Entonces, si bien los primeros controles habrá mucho de gobierno y de toda esa dependencia que vamos a tener con los proveedores en la nube, ahorita ya esta segunda parte nos va a hablar más de la parte de seguridad tecnológica a nivel control que tenemos que estar considerando y enfocándonos en esos puntos de valor. Bueno, arrancamos. El dominio 8 nos habla y la guía nos dice, bueno, ¿cuáles son los requerimientos o más bien dicho las prácticas que vamos a necesitar para la seguridad en todo lo que habla de virtualización y contenedores? Si bien esta parte de virtualización y contenedores, bueno, es un tema amplio porque nos va a hablar precisamente de cada uno de los controles que tenemos que puntualizar en los distintos servicios. Recordando, la característica principal de la nube es que utiliza la misma infraestructura y esta puede hacerla escalable hacia distintos servicios, hacia distintos máquinas y ofrecimientos a nosotros como clientes finales, haciendo más eficiente el uso de la tecnología. Entonces, si antes veíamos, digamos, un esquema donde los controles estaban de manera local, si antes estaban los controles en el servidor 1, en el switch, en el elemento de firewall, en cada una de esas cajas,
Ahorita los controles pues van a estar montados en nuestros sistemas de orquestación, tanto de máquinas virtuales como de contenedores, e inclusive también la parte de gestión de la red. Uno de los componentes muy importantes de la nube y que veíamos como de gran valor era precisamente la definición de red por software, donde ya se volvía inclusive ilimitada la configuración de distintas VLANs, de microsegmentación. Entonces, eso, si bien nos va a ayudar a la parte de tener un mayor control en cuanto a los flujos, pues sube o tenemos que prestarle especial atención a la gestión de esos elementos que se vuelven orquestadores. Así como nos facilita la implementación de los controles, también lo que sucede es que se vuelve tan fácil implementarlos que muchas veces, a veces perdemos ciertos niveles de control, generamos reglas para cada cambio, para cada elemento, como si fuese nuevo, y luego tenemos una pérdida en la gestión de todas estas flujos, microsegmentación, definiciones que debemos de tener para cada componente. Entonces, ese es el fundamento de la computación en la nube sobre el habilitar sobre la infraestructura, pues estos contenedores, virtualización y servicios donde ya no tengamos que voltear a ver como tal la infraestructura. Entonces, esto nos va a dar unas pros y unos contras, por así decirlo, a la hora de implementar los controles. Si queremos voltear a ver y como si fuese natural una jardinización, un robustecimiento de un servicio que nuestro proveedor lo está dando, muchas veces se puede, pues podemos perder esa visibilidad donde como ya no tenemos el control sobre la infraestructura, sobre el sistema operativo, y ya nada más estamos trabajando sobre la plataforma como servicio o como la aplicación, pues volteamos a ver, perdemos de vista ese hardening, esos controles que tenemos que aplicar en el robustecimiento precisamente de nuestra infraestructura. Aquí, y lo que tenemos que considerar es cuáles son aquellos controles que nuestros proveedores sí aplican. Inclusive muchos de estos servicios tienen digamos, están doblemente paquetizados. El servicio como tal, natural por default, hablando por ejemplo en el tema de máquinas virtuales o contenedores, pero los mismos proveedores de servicio te ofrecen estas máquinas virtuales y contenedores en una versión de cumplimiento o en una versión robustecida con hardening, lo cual a veces lleva más costo, pero ya nos asegura que sí, ese elemento que vamos a instalar ya pasó por un proceso de hardening, ya pasó por un proceso de cumplimiento ante, por ejemplo, SIS, NIS, entonces nos va a ayudar precisamente a cumplir con los requerimientos que tenemos tanto de seguridad como en la parte de mitigación de riesgos a la hora de que nuestros elementos, tanto de máquina virtual como de serverless o contenedores, pues ya formen parte de una liberación blindada. ¿Cuáles son lo que viene siendo las recomendaciones que nos pide la guía? Hacia los proveedores, nos dicen que de manera inherente tienen que asegurar cualquier infraestructura física. Eso es un tema que aplica para inclusive los 3 modelos de la nube, la parte de infraestructura as a service, platform as a service y application as a service o software as a service, donde los proveedores no se pueden quitar la responsabilidad de asegurar la parte de infraestructura. El tema de aislar la seguridad entre los usuarios se vuelve importante. Precisamente la priorización de que ese multitenant, esa gestión de distintos usuarios sobre la misma plataforma o sobre la misma infraestructura, el asegurarnos que no haya cruce de información o que el usuario uno pueda ver la información del otro, es lo que haría importante para que sea un correcto funcionamiento de la nube. También lo que nos pide es proporcionar distintos niveles de seguridad en las distintas capas de los servicios que nos dan. Esto también vamos a hablar un poquito más adelante, donde si bien podemos asegurarnos que el proveedor
nos da controles de cifrado de disco o de la base de datos, los mismos proveedores luego nos dan el mismo nivel de seguridad, claro, a veces con un costo adicional a la parte de operativa, pero nos dan esas opciones de que poder llevar esos niveles de cifrado hacia los datos o las tablas que nosotros manejamos, hablando del tema de base de datos, ¿no? Entonces, sí tenemos es requerimiento hacia los proveedores que los controles que ellos implementan se puedan traslapar hacia los servicios que controlan o que controlamos nosotros como usuarios finales. Proteger la infraestructura física, también el tema de data centers, donde están montadas toda la infraestructura de esos, de los servicios de la nube, cae dentro de los servicios de proveedores, así como implementar todas las características de virtualización que son los que nos van a permitir a nosotros el dar de alta, gestionar lo que viene siendo nuestras nubes privadas o nuestras, lo que viene siendo cuentas con la configuración de los elementos. Las prioridades específicas que necesita considerar un proveedor, pues es toda la parte de capacidad de cálculo, de ese incremento de capacidad operativa que requiere por su nivel de servicio que está ofreciendo, así como el requerimiento de capacidad que cada uno de los usuarios está solicitando. Configurar los hipervisores para aislar las máquinas virtuales entre sí, así como implementar procesos internos y controles de seguridad para que ya sean los usuarios, máquinas virtuales, no tengan un acceso de administración sin autorización y sin control. Para el tema de la red, aquí tenemos que, por parte de los proveedores, implementar toda la parte de defensas, de seguridad. Y aquí es donde jugamos un poquito, a veces existe una pequeña línea o muy amplia línea gris entre los controles perimetrales que nos ofrece por default el proveedor. Muchas veces una prevención de denegación de servicio distribuido ya forma parte de los servicios del proveedor, ya forma parte del costo que nos da en el servicio que nos da, porque no nada más está protegiendo a nosotros como clientes, está protegiendo a todo su producto, a todo el servicio que da de todos los clientes. Pero eso no nos debe de cegar o de cerrar los ojos, que el hecho de que el proveedor esté protegiendo su infraestructura necesariamente esté protegiendo nuestro aplicativo. Entonces sí tenemos que tener bien claro cuáles son los controles perimetrales que el proveedor aplica para protegernos a todos sus clientes y cuáles son los controles que necesitaríamos nosotros como usuarios también implementar. Almacenamiento es algo similar. Los proveedores también van a proveer niveles de cifrado a lo que viene siendo los almacenamientos, los clusters que ellos utilizan para compartir y almacenar la información de sus clientes. Sin embargo, los niveles de cifrado que utilizan los proveedores son diferentes a las herramientas y niveles de cifrado que nos proporcionan a nosotros como usuario final para cuidar los datos. Entonces, aquí la recomendación es voltear a ver qué controles sí ya tiene por defecto el proveedor en cuanto a la protección de la infraestructura de manera global y que nosotros caigamos dentro de esa sombrilla, pero cuáles son aquellos controles que no me ofrece el proveedor y que los tengo que contratar, puede ser con él mismo o con otro proveedor de servicio, pero donde ya se enfoca a mi red privada, a mi red, a mi aplicativo, a mi servicio publicado, para no caer en esa falsa sensación de que ya estoy protegido por el IPS general que el proveedor pueda tener. Los usuarios, ¿cuáles son mis responsabilidades como usuario?
Ya comentamos, identificar lo que sí me ofrece el proveedor de servicio contra lo que no me ofrece, para buscar yo aplicar esas guías de servicios, tanto las que me ofrece la guía actual, como lo que el mismo proveedor de servicios en la nube, Azure, Google, AWS, me recomienda. Hay mucha literatura en cada uno de los proveedores para jardinizar, configurar de manera adecuada cada uno de los servicios, ya sea con costo o sin costo, que me están ofreciendo. Entonces vamos a encontrar mucha literatura sobre el adecuado nivel de cifrado, la gestión adecuada del Identity Access Manager, el tema inclusive de si voy a liberar una versión jardinizada de mi máquina virtual o no está jardinizada. A la hora de configurar esos liberación de los de contenedores Kubernetes, también podemos ir seleccionando para cada servicio características de seguridad que el proveedor no me las va a dar. Me va a dar la opción, pero no me va a dar la protección por él solo, sino me lo deja a mí como usuario la responsabilidad de aplicarlo. En el tema de contenedores, pues tenemos que buscar ese tema de aislamiento, así como proporcionar precisamente que la ventaja del contenedor que nos da ese aislamiento nos ayuda a que no esté expuesto hacia otros redes, servicios, VLAN. Sin embargo, cae en mi responsabilidad el que los puertos, los flujos, la conexión, pues sea de manera más segura con base a mi gestión de lo permitido. Aquí es donde tenemos que voltear a ver precisamente arquitecturas de Zero Trust o cero confianza, donde buscamos que todo sea negado. El principal particular de un Zero Trust es todo negado, únicamente lo permitido, e inclusive lo permitido lo voy a estar monitoreando y validando precisamente, aunque ya esté permitido, voy a estar monitoreando y validando que estén haciendo las transacciones o las acciones permitidas como tal. Otro tema que es muy importante a la hora de la seguridad de las máquinas virtuales y contenedores es que pase por un proceso de ciclo de vida de desarrollo seguro. El hecho de que tengamos muchos desarrolladores que tengan acceso a nuestros ambientes operativos va contra toda buena práctica en el tema de la segregación del ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. Entonces, cuando vamos a desplegar una imagen, una última versión que ya haya pasado por las pruebas funcionales, no funcionales, pues sí tenemos que asegurarnos que sean únicamente las personas autorizadas para liberar la versión autorizada como tal. ¿Qué puede pasar aquí? Y va desde errores o aplicar excesivamente privilegios, que se estén subiendo versiones que no son, cambios no autorizados, y lo que conlleva a errores e impacto directamente en el servicio hacia nuestros clientes. Y toda esta parte de la planificación de contenedores, las imágenes, las configuraciones, pues cae dentro de nuestra responsabilidad el poder protegerlos, y a todos esos controles que nos ahorramos en infraestructura, tenemos que reforzarlo en los controles de acceso. Si bien ya no nos estamos preocupando por los controles del hardware o del sistema operativo, sí tenemos que preocuparnos ahora por los usuarios, sus privilegios, la gestión muy detallada de lo que viene siendo autenticación y autorizaciones. Entonces, nos ahorramos ciertos controles, pero tenemos que enfocarnos más a lo que a nosotros que hay nuestra responsabilidad, que es directamente los datos. Otro tema muy importante es la respuesta a incidentes, es el dominio 9. Y bueno, aquí no inventa el hilo negro lo que viene siendo la guía,
inclusive lo que hace es utilizar una muy buena práctica que es el NIS 861, donde ya es un proceso de etapas de gestión de incidentes. Este proceso tiene estas 4 principales etapas, la cual es la prevención o preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, y la parte de análisis de lecciones aprendidas o post-incidentes. Y luego aquí cerraríamos el ciclo donde esas acciones post-incidentes o lecciones aprendidas son las que nos detonarían iniciativas de preparación y de prevención. Lo que se vuelve importante a la hora de establecer cómo vamos a atender los incidentes en un ambiente de la nube es que la parte de detección y análisis se vuelve crucial en la manera en que vamos a responder ante un incidente. Si no detectamos a tiempo, pues vamos a tener un mayor impacto. Asimismo, una vez que detectemos, si no resolvemos a tiempo, contenemos o erradicamos, pues también va a llevar directamente proporcional ese impacto hacia la empresa. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestros procesos de atención de incidentes estén contemplando no nada más un sistema de tickets internos, sino cuáles van a ser las acciones y procedimientos que tenemos que tener en nuestra arquitectura en la nube, debido a que los accesos, el llegar a atender, a contener, pues son procesos totalmente diferentes a que si tuviéramos la infraestructura y nuestros elementos on-premise. Ya, acá ya no se puede llegar y darle un botonazo, por así decirlo, dentro de nuestro centro de datos, sino tenemos que buscar al responsable de la orquestación, ver cómo vamos a contener, a cerrar esas comunicaciones, cerrar esos flujos hacia los otros elementos, o cuando vamos a dar de baja como tal toda la máquina virtual y el contenedor. Entonces, tenemos que visualizar que nuestros procedimientos de atención de incidentes estén adecuados totalmente a los flujos de operación de la nube, así como la atención de cada uno de esos elementos, ya que si bien el objetivo siempre va a ser el mismo, atender los incidentes con la mayor eficiencia posible para mitigar y minimizar el riesgo hacia la empresa, sí, operativamente es muy distinto sobre hacerlos on-premise que hacerlo en la nube, y también considerar esas relaciones que tenemos con nuestros proveedores. On-premise a lo mejor teníamos un canal un ingeniero de soporte que iba en sitio, y acá si hablamos del servicio que nos van a dar el proveedor en la nube, pues tenemos que considerar que sí, que no nos ofrece, si nos van a hacer no responder una llamada telefónica, o tengo que tener una especie de centro de operación de seguridad en la nube a través de un tercero intermediario, no necesariamente el que me ofrece la infraestructura como servicio, sino un proveedor tercero que me esté monitoreando, gestionando y atendiendo los incidentes. Eso sí no lo quiero hacer yo, pero si no tengo esa parte, sí tendríamos que buscar dentro del ejercicio, dentro del personal interno de TI, quién sea el responsable de estas actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones precisamente que tenemos en la parte de respuestas ante incidentes? Pues precisamente es adecuar con los proveedores, ver los niveles de servicio y si esos cumplen con mis expectativas de atender los incidentes. Y si no, pues buscar precisamente ya sea otros proveedores que me ayuden en esa operación del incidente, o desarrollar las capacidades en mi personal interno. El hecho de que tengamos todo en la nube digamos, no nos exenta de la atención del incidente como tal. Para esto, para que los niveles de servicio sean los adecuados y las acciones sean eficientes, pues tenemos que tener bien clara también los canales de comunicación. A qué teléfono, a qué correo, en qué portal levanto el ticket, para poder eficientizar esa comunicación entre yo y el proveedor, y que luego no tenga incidentes abiertos sin atender. Lo que viene siendo también
como parte de lecciones aprendidas y la parte de análisis e investigación, cómo voy a estar estableciendo el armado de logs y el archiving de los logs necesarios para que primero estén encendidos, puedan yo tener acceso a investigarlos en cualquier incidente para poder de ahí detonar e identificar una causa raíz. Entonces, las fuentes de datos de los logs, de las bitácoras, deben manejarse de manera segura para asegurarnos que su cadena de custodia sea la apropiada, que esa información sea íntegra y podemos usarla dentro de nuestra investigación como tal. ¿Qué ayuda el hecho de tenerlo en nube? Pues precisamente esa automatización y orquestación nos va a permitir el responder mucho más rápido sobre todo lo que viene siendo la recuperación. Si bien me vuelve muy importante o sea, va a ser muy eficiente el restaurarme levantando de cero el contenedor o la máquina virtual, eso me va a ayudar en tiempo. Pero no se trata de que esté siempre viviendo el mismo incidente y sea muy eficiente en recuperarme de los incidentes. Luego había empresas que nos decían, he mejorado mucho mi proceso de incidentes. Antes atendía 100 en un mes y ahora puedo atender hasta 1000 incidentes en un mes. Oye, pues eso, que qué bueno que eficientizaste la atención de los incidentes y puedes atender más, pero eso no necesariamente es bueno. Como que antes tenían 100 y ahora tienes 10 veces más incidentes. Entonces, sí tenemos que preocuparnos que el proceso no sea nada más para atender más rápido los incidentes, sino nos lleve a eliminar la causa raíz de que esos incidentes se den como tal o vuelvan a ocurrir. Los SLA se vuelven indispensables, ya, y eso lo hemos mencionado porque precisamente el nivel de servicio acordado con el proveedor es lo que yo le puedo comprometer a que me asigne de tiempo, recursos y esfuerzos para que mi incidente sea atendido. Si no es suficiente con el del proveedor final, sí tenemos que recurrir a desarrollar una figura interna o tener un análisis, un servicio administrado de operación de nuestra nube. El dominio 10 es la seguridad de aplicaciones y bueno, esto se vuelve muy importante precisamente porque llámese como queramos, si lo hacemos por cascada, por DevOps, al final debemos de tener un ciclo de vida de desarrollo de seguro establecido. En la nube, ¿qué oportunidades o beneficios tenemos? Primero, pues tenemos una línea base de seguridad mayor, es una capacidad de reacción mucho más rápida. Si antes nos tardábamos semanas o días en hacer un despliegue, una liberación, ahorita en un mismo día podemos hacer distintos despliegues de manera ya muy rápida, semiautomatizada, hacer las correcciones, los cambios, las pruebas, usando inclusive el marco de DevSecOps, desarrollo, seguridad y operación. Las máquinas virtuales se vuelven independientes, muy, muy rápido aplicar o hacer los cambios, muy elástico. Ya dijimos hablar que si nos montamos en temas de DevOps, yo le agregaría aquí la parte de seguridad. Eso nos va a ayudar a hacer muchos, valga la redundancia, muchos más ágiles. Mucho del tema de DevOps pues, está basado en temas de Scrum. Y bueno, las interfaces unificadas. ¿Cuáles serían los desafíos o los puntos con los que nos vamos a encontrar? Que no necesariamente tenemos la visibilidad detallada de todo lo que se desarrolla o de toda la seguridad en el aplicativo. Vamos a toparnos también con componentes que ya están hechos y lo que vamos a hacer no es desarrollarlos, sino nada más integrarlos. Entonces, esa visibilidad es la que queda un poquito limitada. Por esa facilidad y elasticidad se vuelven mucho más amplias o vamos a contar con un mayor número de componentes en el cual vamos a tener que tener la adecuada gestión de liberación y versionamiento. El cambio del modelo de amenazas, también tenemos que considerar cuál sería sobre estas nuevas tecnologías
ya ni siquiera de contenedores o máquinas virtuales, inclusive como serverless, cuáles son las nuevas amenazas a los cuales nos estamos enfrentando. Y ese tema de visibilidad, pues también baja un poquito la transparencia. Al final, no que este sea el status quo o la mejor opción, simplemente es dar una guía de cuáles son las etapas que debemos de tener en nuestro proceso de desarrollo seguro y de liberación hacia la nube. Y bueno, son las etapas de capacitación, definición, diseño, desarrollo y pruebas. Mucho de estos ciclos de vidas está basado y ya hay mucha documentación en lo que viene siendo el NIS 864, mismo ISO 27034. Existen proyectos open source como la parte de OWASP que detalla y da mucha, digamos, visibilidad sobre las amenazas, los errores que tenemos en las aplicaciones web, en las APIs, en los aplicativos móviles, en lo cual podemos ayudarnos. Inclusive muchas de las herramientas a la hora de esta liberación de nuestro DevOps, la parte de análisis de código estático y dinámico, voltea a ver precisamente las recomendaciones y análisis de amenazas y errores que nos proporciona OWASP. Ahorita hay una nueva versión de los 10 errores del top 10 de OWASP que se acaba de liberar ahorita en septiembre. Les recomiendo muy ampliamente que la volteen a ver, que se empapen, sobre todo porque es uno de los pilares en el tema de errores sobre aplicativos web. Muy importante a la hora de hacer esas liberaciones, que nuestros procesos de despliegue no se salten las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales y las pruebas de seguridad. Ya dentro del mismo ciclo de DevOps están herramientas automatizadas que nos ayudan a hacer revisión de análisis de código estático y dinámico. Estas mismas herramientas, además de seguridad, identifican el nivel de calidad del código y de eficiencia, que no estemos repitiendo líneas, etcétera. Entonces, como todo, no podemos liberar o no podemos saltarnos el principio de liberar un aplicativo que pueda llevar bugs, vulnerabilidades. Tenemos que, dentro del ciclo, por más urgencia que tengamos, siempre cumplir con esas pruebas tanto funcionales que nos pide el negocio, el cliente, las no funcionales que nos pide la propia operación, y como las de seguridad, que ya es un tema más que deseable, indispensable. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues precisamente cómo nos ayudan estos proveedores en nuestro ciclo de DevOps, cómo integramos estas herramientas de versionamiento, de liberación, GitHub, etcétera, hacia nuestra liberación ya de nuestra arquitectura, si es por máquinas virtuales, contenedores, aplicativos, etcétera. Construir la seguridad desde el inicio del ciclo de vida, no considerarlo hasta el final y que luego tengamos que hacer ciclos de atención de bugs, parches y vulnerabilidades, sino desde un principio consideremos qué requerimientos de seguridad tienen estas aplicaciones, si se van a conectar de manera cifrada, el método de autenticación, si vamos a usar doble factor de autenticación, etcétera, y sobre todo que estas aplicaciones pues tengan ya definidas y previa a la liberación cuáles son los roles que van a estar utilizando. Dentro de las pruebas, como comentaba hace rato, indispensable hacer las pruebas SAS y DAS. Las pruebas SAS vienen siendo las pruebas estáticas, pruebas de seguridad al aplicativo de manera estática sobre el código antes de, digamos, de liberarlo. Y las pruebas DAS, que son las pruebas dinámicas, esto es ya con el aplicativo funcionando, identificar las vulnerabilidades o fallas y errores de programación o de configuración. No necesariamente es un mal desarrollo, sino a veces es temas
configuración o que hay que hacer. Y esto aplica pues para todo el tema del aplicativo web, APIs y móviles que como tal. Inclusive también solicitarla no nada más para lo que le llamamos nosotros, sino cuando un proveedor nos da el servicio de desarrollo o nos genera lo que viene siendo esta liberación, solicitarlo dentro de nuestro listado de aceptación que vayan cerrados. Y no nada más es hacer las pruebas, sino cerrar las vulnerabilidades, bugs y errores que salgan de las pruebas, ¿no? En la parte de también que tenemos que buscar o prepararnos es ante cualquier cambio, tener bien mapeado que un cambio que puede salir mal esté amarrado hacia nuestro proceso de incidentes y de problemas. Entonces, por ahí han salido casos inclusive de banca donde estuvieron caídos varias horas por una mala aplicación de cambios. Lo mismo nos puede pasar a la hora de una liberación en la nube. Si un cambio puede sufrir un error, siempre asegurarnos que esté mapeado nuestro proceso de atención de incidentes, problemas, inclusive hasta nuestro proceso de recuperación ante desastres. Pudiésemos ser necesario que se detone un DRP como tal. Dominio 11, pues es toda la parte de cifrado de datos. Aquí va a hablar mucho de los tipos de cifrado y las distintas capas en donde vamos a poder estar aplicando cifrado, ya sea tanto en la transmisión de credenciales, en lo que viene siendo los volúmenes, discos duros, base de datos, objetos, lo que viene siendo el dato. Y bueno, entonces, sin ser muy repetido, pero tenemos que ver cuáles son los niveles de cifrados con los que actualmente tiene el proveedor, llámese sobre la infraestructura, disco duros, escritura, y cuáles son los que nos corresponden a nosotros en la base de datos, la transmisión, niveles de certificados en nuestros aplicativos web. Entonces, tenemos que voltear a ver cifrado en volumen, que la información que se esté almacenando esté cifrada. También podemos y tenemos que voltear a ver ese almacenamiento de objetos y archivos, si es del lado del cliente, del lado del servidor, si se hace cifrado por proxy. Tenemos que voltear a ver el cifrado en la capa de aplicación, y esto aplica inclusive para Platform as a Service. Tenemos que ver el nivel de cifrado en lo que viene siendo la base de datos, y en otras ocasiones no nada más se queda en base de datos, sino inclusive en lo que viene siendo nuestros datos como tal. Muchos servicios o aplicaciones en la nube sí nos permiten habilitar y prender nivel de cifrado para el repositorio de nuestra información. Los proveedores, pues aquí vamos a poner un poquito así de diferencia entre cada uno de los modelos de servicio. Entonces, los proveedores de software as a service, pues tienen que también voltear a ver toda la parte del cifrado que va a dar hacia el aplicativo y con la comunicación entre el elemento móvil, tu navegador, hacia pedir los datos hacia la API o hacia mi aplicativo como tal. Para esto también existen distintos controles, no nada más la parte de cifrado, que los proveedores también deben de estar considerando, que es fuga de información, la parte de Cloud Access Security Broker, los derechos digitales y derechos empresariales digamos, de acceso, toda la parte de enmascaramiento, el enmascaramiento dinámico de la información, así como lo que veíamos, ¿no? Un ciclo de vida, no nada más de desarrollo, sino también en la parte de los datos, dónde se están generando, dónde se están almacenando y cuál es su periodo de retención. Si bien el respaldo y la parte de almacenamiento nos ayuda bastante la nube, sí tenemos que ese ciclo de vida del dato, de la información, cuidarla para sus temas de cuánto tiempo se va a almacenar, retener y en caso necesario destruirse.
estas capacidades que nos ofrecen las plataformas muchas veces salen más barato con el mismo proveedor que si fuésemos con un tercero. Entonces, sí analizar estas características, si primero las vamos a encender con nuestro proveedor que ya está y por un diferencial nos puede brindar esa característica de seguridad, de cifrado, de, de monitoreo versus las que pudiésemos tener con muchas herramientas que existen en el mercado u otros proveedores que se conectarían a nuestra infraestructura. Crear una matriz de asignación de derechos y sobre todo una matriz de responsabilidad de los controles de seguridad. Aquí nuestra recomendación es que se volteen a ver a lo que viene siendo la matriz de controles en la nube y de ahí mapeemos cuáles son, con qué solución de mi proveedor se atienden y quién las gestiona de manera interna o externa. Utilizar las opciones cifrado basadas en el mismo requerimiento, cumplimiento o modelo de riesgos. No es necesariamente cifrar por cifrar, sino sí tenemos que voltear a ver cuál funciona mejor también para no meter impactos operativos sobre lo que viene siendo nuestro tiempo de transaccionalidad o tiempos de escritura en disco. Y bueno, ya existen distintos también para la parte de no nada más de cifrado, sino un proceso de gestión de llaves y de claves. Podemos ahí voltear a ver NIS 857, donde nos habla de cuáles son los pasos a seguir para la creación de llaves, el almacenamiento, la distribución, el apagado, destrucción o retiro de llaves cuando son comprometidas o ya han cumplido su vigencia. Después nos vamos al dominio 12, gestión de identidades. Esto se vuelve indispensable para cada uno de los elementos, componentes y controles que tenemos en la nube. Lo más natural es tener una matriz de derechos RBAC, que es control de accesos basados en roles. Como decía hace un momento, todos aquellos controles de seguridad física, de seguridad de la infraestructura que nos estamos ahorrando por el hecho de contratar un servicio de la nube, ese esfuerzo tenemos que mapearlo a una adecuada gestión de control de acceso y autenticación hacia cada uno de los componentes. Si bien ahora nosotros somos los responsables de las aplicaciones y los datos, entonces tenemos que asegurarnos que los usuarios cuenten con el rol que tiene los privilegios absolutamente necesarios y suficientes, pero no más de eso para hacer cada una de las actividades. Un ejemplo muy normal de una matriz RBAC, pues es contar con qué usuarios de qué áreas van a tener qué roles. Para cada rol definimos los privilegios que puede hacer, privilegios de root, de administrador, de lectura, de escritura, de ejecución, de superusuarios, para cada componente. Eso validarlo con las áreas operativas, ver si no estamos colocando permisos de más. Si sí, pues se segregan y así liberamos lo que viene siendo nuestra matriz RBAC. Entonces, cada vez que se vaya a dar un usuario con una solicitud hacia un perfil en específico, nos estamos adecuando a lo que es necesario para el negocio. Esto nos podemos ayudar también ya con todas las herramientas que los mismos proveedores de la nube ofrecen de el proveer las identidades, el Identity Access Manager. Todos los gestores, todas las herramientas de los proveedores de la nube tienen muy fortalecido la parte del Identity Access Manager. Entonces se vuelve piedra fundamental el que estemos configurando de manera adecuada y haciéndole revisión periódica, auditorías de roles y privilegios hacia esa solución de Identity Access Manager como tal. Tenemos que desarrollar todo lo que viene siendo las técnicas de cómo vamos a estar liberando, entregando y haciendo la federación de las identidades. Si es necesario, utilizar herramientas como PAM o Privilege Access
Managers, donde pues, nos ayude a gestionar la parte de cuentas privilegiadas, también considerarlas. Y bueno, ya no tanto nada más en la gestión de identidades, sino ya en la parte de autenticación, el doble factor de autenticación se vuelve indispensable. Siempre usar más de un factor de autenticación, tener la matriz ARBAC o asignación de derechos, traducir esta matriz a que se vuelva realidad en la configuración de mi Identity Access Manager y asegurarnos que precisamente esto se cumpla tanto para personas internas como proveedores. Por último, bueno, nos faltan dos. El primero es voltear a ver también las opciones de seguridad como servicio. Ya existen muchas empresas que nos dan esta seguridad as a service, ya en ciertos elementos que podemos montar directamente en nuestra nube. Toda la parte casi de SOC, de WAF, del firewall, de cumplimiento, son herramientas que los proveedores de la nube o terceros ya lo tienen muy bien establecidas y sí es muy recomendable hacer uso de ellas, ¿no? La ventaja es, te ayuda a tener una mayor visibilidad y gestión de lo que está sucediendo en tus bitácoras y logs de la nube, sin tener que desmenuzar o ir a tratar de minar los datos. Entonces, todas estas herramientas, pues hay muchas y cada vez están creciendo más. Se ofrecen herramientas de gestión de identidades, toda la parte de Cloud Security Gateway o acceso de agentes de acceso seguro, toda la parte de Gateway o seguridad web, seguridad en correo, anti-spam, evaluación de seguridad, de cumplimiento, verificación si estamos cumpliendo contra buenas prácticas, análisis de vulnerabilidades hacia nuestros contenedores, máquinas virtuales, firewalls, web, WAF, firewall de aplicaciones web, IPS, IDS, todos estos elementos que podemos tener en una arquitectura tradicional de la nube están replicadas como tal en la nube y bueno, cada vez salen más, ¿no? Por eso ponemos ahí los puntos. Para cada amenaza hay una solución. La cuestión es cómo la vamos a estar identificando. Si buscamos una solución tecnológica, un proceso, un control administrativo o un control compensatorio. Y también, además de evaluar los proveedores de Security as a Service, pues también asegurarnos bien qué gestionan ellos y qué estaríamos gestionando nosotros. Y ahora sí, para terminar, para pasar a la sesión de preguntas, considerar todas aquellas tecnologías relacionadas con la nube. Entonces, por ahí vamos a traer tecnologías como serverless, dispositivos móviles conectados a nuestros APIs, con Big Data conectados a nuestros repositorios centralizados, Internet de las cosas. Para cada uno de ellos, pues tenemos que buscar, sí, cuáles serían esas nuevas amenazas que pudiésemos estar teniendo. Por ejemplo, en el tema de Big Data, la recomendación es aprovechar todas las capacidades que el proveedor nos da, pero sí proteger sobre todo ahí el cifrado para almacenamiento primario, intermedio y también los de respaldos. Incluir toda la parte de Identity Access Manager a nuestros repositorios de datos y cuidar mucho lo que vamos a publicar o cómo se está accediendo a esa información. Para el tema de Internet de las cosas, bueno, aquí lo importante es el cifrado, la autenticación, el doble factor y las comunicaciones seguras. Al final, esos elementos que se van a estar comunicando, sobre todo a través de APIs, pues tenemos que asegurarnos que sean de manera seguras y que no formen parte de un atacante. En la parte de dispositivos móviles es muy similar a la infraestructura as a service, o sea, todo el tema de cifrado y autenticación, que vamos a buscar que los dispositivos de nuestros clientes se conecten a nuestra aplicación o a nuestra API, pues debemos de tratarlos con la mejor sanidad posible, considerando que vienen de una red externa expuesta sobre un elemento no controlado. Entonces tendríamos que considerar esa parte de cero confianza, dándoles el acceso, pero monitoreando todo lo que hacen.
Y por último, la parte de serverless, pues también ver qué sí y qué controles tenemos por parte del proveedor, por parte de nosotros, asegurarnos que los aplicativos pues se monten a través de un ciclo de vida de código seguro, y tener muy a la mano lo que viene siendo la parte de atención de incidentes. Vamos a pasar tenemos ahí 5 minutitos para el tema de sesión de preguntas y respuestas. Antes de las preguntas y respuestas también les puedo decir que la presentación se las podemos compartir. Por favor, mándenos un correo a contacto@hkmexico.com, contacto@hkmexico.com, y les podemos hacer llegar la presentación tanto de este webinar como de webinars anteriores. No sé si haya preguntas ahorita por parte del equipo. Vi que había hoy unos temas como de que estaban viendo si se visualizaba de manera completa. Esto lo digamos, se los podemos compartir. Germán, si nos haces favor de compartirnos tu correo, te hacemos llegar como tal la presentación. Aquí Germán nos dejó su correo, ahí les hacemos llegar la presentación y también les recordamos que queda grabada. Les va a llegar una liga al terminar este webinar y ahí podrán repetir la sesión, pero les hacemos llegar la presentación con gusto. Claro que sí, les agradecemos mucho, y como comenta Cristina, esto se va, digamos, la grabación de este webinar, lo más seguro es que para el día de mañana ya se encuentre tanto en el canal como en nuestra página, por si no tuvieron oportunidad de verla completa o temas operativos, puedan en cualquier momento volverla a consultar. Agradecemos mucho y pues les agradecemos mucho y espero tengan un excelente día. Gracias.